Hola, hola. Sí. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Good morning. How are you today? I really hope an amazing day, right? Good morning. Good morning. Good morning, teacher. How are you today? Fine. I really hope you have an amazing day. That's right. And so we are going to start the class because it's very late. And so we only have 30 minutes. And for that reason, it's very important to start the class. Okay. Just remember, guys, we are going to work with the present simple or simple present. And so the title is My Sister Works Downtown. Can you remember that? Vamos a recordar un poquito de esta situación, chicos, de My Sister Works Downtown. Recuerden precisamente que hablamos del presente simple y cuando hablamos de terceras personas, y en este caso, my sister en este caso corresponde al pronombre she. ¿Recuerdan? Entonces, como es she y es tercera persona y es singular, al verbo simplemente vamos a agregarle una S, porque así nos dice nuestra reglita. Sale la regla general. Hay otras reglitas que incluso nos ayudan a ponerle una ES o cambiar de Y a I latina y agregar ES. ¿De acuerdo? Entonces, si fuera un verbo irregular, cambia precisamente. Entonces, el título es My Sister Works Downtown. All right? So, listen the conversation. Please pay attention. Hear it. Page 36, exercise 2, conversation. Nice car. Listen and practice. Buenos días, maestra. Good Nice morning. car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job, and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. All right, very good. So I hope you understand the conversation between Ashley and Jason, okay? I hope that. Espero que ya hayan comprendido un poquito con el vocabulario que conocen sobre la conversación, ¿sale? Aquí nuevamente estamos utilizando lo que es el presente simple. En el presente simple podemos encontrar, dice, it's my sister, she has, miren, vean, por ejemplo, she has a new job, ella tiene un nuevo empleo, ella tiene, este has se utiliza precisamente cuando hablamos de terceras personas. Después dice, tenemos my parents work. Estamos hablando de plural y en presente. Mis padres trabajan. Entonces aquí, como es plural, el verbo se queda normal. No pasa nada precisamente. No le agregamos ese. Simplemente pasa de forma infinitiva. ¿Vale? Luego podemos ubicar que tenemos un they don't drive. Un they don't drive. Este don't se utiliza, es un auxiliar, verbo auxiliar, para poder negar la oración. Ellos no manejan al trabajo, ¿sale? Entonces, buenos días. That's right. Apenas me acaba de dejar de entrar. Ok, very good. Buenos días. Entonces, utilizamos. No pasa lista. When we use public, Dice profe, no pasa lista. de igual manera es use. Simón. ¿Vale? Gracias. ¿Mande? De nada, de nada. Ok, very good. Entonces, y de use public transportation es también de igual manera. Hablamos en plural y en plural precisamente el verbo no pasa nada. ¿De acuerdo? También tenemos, si pueden observar, un doesn't. The train doesn't stop. Hablamos del tren. Y como es tren, precisamente hablamos de que es en singular para el pronombre it. Y entonces aquí vamos a utilizar un auxiliar que es doesn't. El tren no se para cerca de nuestra casa. Entonces,
Cuando hablamos en negación y en presente simple en tercera persona, utilizamos doesn't y el verbo pasa precisamente normal, como recordábamos. Bueno, recordemos que para la negación o la pregunta fungen como un pequeño monstruo este auxiliar que es doesn't y se va a comer la S. Entonces, a las negaciones y a las preguntas no se le pone S al verbo. Únicamente, ¿dónde va a cambiar? Aquí, cuando son oraciones afirmativas. En las oraciones afirmativas sí vamos a incrementar una S o una S dependiendo precisamente del verbo que tengamos que utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿vamos bien hasta acá? Just remember the conversation. ¿Sale? Entonces, está hablando muy fácil. Hoy lo van a traducir ustedes, ¿sale? Para que ustedes comprendan un poquito más de lo que están hablando en esta conversación. Y ya los que sepan manejar un poquito más de vocabulario, está padre, ¿sale? Entonces, hay que traducir, yo les voy a decir cómo vamos a traducir esta conversación. De igual manera, chicos, simplemente es recordar, aquí del lado derecho tenemos una pequeña tablita. Recuerden que el verbo have, que es tener, para lo que es los pronombres I, you, we, they, va a pasar como have. Si tenemos terceras personas que son he, she, va a pasar como has, como vimos en el ejemplo de la conversación. Cuando queremos negar, si yo quiero negar precisamente una oración, utilizo do not o don't. Voy a pronunciar así, do not, don't. Don't es la contracción de do not. Entonces, do not o don't, el cualquiera que ustedes quieran utilizar, es correcto. Solamente que do not, se utiliza para a la hora de escribir, ¿sale? Y el don't, don't se utiliza a la hora de hablar. De igual manera se utilizan I, you, we y they para utilizar el do not o el don't. Si yo quiero hablar de terceras personas y negar mi oración, utilizo el does not, se pronuncia como el número, en nuestro caso es does. Does, arrastramos un poquito esa sílaba, does not o doesn't. Sorry, me faltó la S aquí, es doesn't. Y entonces, does not también es de igual manera a la hora de escribir y doesn't es a la hora de hablar. Y se utiliza para he, she, it, para negar precisamente. Aquí recuerden, si utilizamos does not o doesn't, cualquiera, la S se elimina del verbo. ¿De acuerdo? Entonces, es una reglita que vamos a aprender más adelante. All right, very good. We're going to start continuous. Ok, bien, chicos. Aquí tenemos una estructura precisamente para lo que es el presente simple, ¿sale? Entonces, observen, van a escuchar la pronunciación de algunas oraciones. Vean precisamente que para algunos pronombres se va a poner I walk, el verbo de manera normal, y cuando lo negamos utiliza el don't, ¿sale? El don't. Para terceras personas vamos a agregar una S precisamente, vamos a agregar una S a los verbos, ¿sale? Y si negamos, vamos a tener el doesn't, ¿sale? El doesn't, y recuerden que el verbo pasa normal. Observen precisamente esa situación. Y aquí tenemos precisamente la contracción y la manera normal de poder hablar. ¿De acuerdo? Entonces, listen, please, carefully. Oh my God. Aquí está. Page 37, Exercise 4, Grammar Focus. Simple present statements. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Don't equals do not. Doesn't equals does not. That's right. This is very simple. Entonces, estamos aprendiendo un poquito de gramática. Recuerden precisamente cómo utilizar la S en los verbos en oraciones afirmativas y los auxiliares don't y doesn't con cada uno de los pronombres para poder negar. ¿De acuerdo? So, we have an activity. Paul Carter is talking about his family. Complete the sentences with the correct verb forms. Then, compare with a partner. ¿Sale? Entonces, Paul Carter
porque Carter está hablando acerca de su familia. Vamos a completar las oraciones con el verbo correcto, ¿sale? A elegir dentro del paréntesis. Entonces, pues comparamos precisamente. Entonces, very good. Very good, José, very good. I like it, but I'm gonna erase because voy a borrarlo tantito, hijo, para que podamos subrayarlo y yo poder ver. Pero hiciste bien, perfectamente bien, me gustó. Solamente ten cuidado con lo de work. Es work, no word. Word es palabra, ¿sale? Entonces elige la otra situación. Bien, chicos, entonces vamos a, si ustedes tienen su lápiz, simplemente vamos a observar precisamente dentro del paréntesis que tenemos dos verbos. Dependiendo precisamente cómo inicia mi oración, ¿sale? My family and I, voy a poder elegir uno de ellos. Observarán que uno viene con ese y otro no. Entonces, si viene con ese es que va a ser utilizado para las terceras personas, he, she o it, como está en el ejemplo aquí arriba. Si no, va a ser para los plurales o las primeras personas del singular, ¿de acuerdo? Como lo tenemos también allá arriba, ¿de acuerdo? Entonces vamos a elegir una, you are going to underline. Si pueden subrayarla, estaría perfecto. Subrayen precisamente cuál es la correcta con el uso de su lápiz correctamente. Bien, number one, please. Dice, my family and I live. ¿Por qué eligen live? ¿Alguien me puede decir? Porque es en la persona, o sea, yo, y no se va a ocupar live en vez de live, porque si no, sería live con he, she, it. Exactamente, muy bien, pero también podemos indicarnos precisamente de que hablamos en plural. Estamos diciendo que dice mi familia y yo. Acá hay un conector. Acuérdense que... O sea que está hablando en primera persona, prácticamente. No, bueno, sí, está diciendo mi familia y yo, pero están integrando a alguien más. Este conector precisamente que es y, precisamente ya me está utilizando el verbo. Si hablo de mi familia y yo, hablamos de nosotros, y nosotros es we, el que estamos desarrollando es we, y para we, el verbo pasa normal, por eso es live. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sale? Véanlo. Entonces, aquí habla de mi familia y yo, no nada más habla de yo. Si fuera mi familia es tercera persona, entonces sí lleva precisamente ese. ¿De acuerdo? Pero está hablando precisamente de mi familia y yo. Eso nos convierte en nosotros y es plural y por eso lleva live. That's right, live. Bien. Si va quedando bien, aquí ya tenemos el primer ejemplo, es live. Then, dice, my family and I live in the suburbs. My wife and I Work. Very good word. ¿Por qué? Porque habla de mi esposa y yo. My wife and I. Lo mismo que en el ejemplo anterior. Mi esposa y yo habla de plural de nosotros y por eso es work. My wife and I work near here. So we Walk. walk. Very good. Walk. Excellent. We walk to work. Our daughter, Emily, Works. work, very good, works. Ya hablamos de Emily, ¿eh? Emily es una sola, singular, entonces she, por eso lleva S, ¿sale? My daughter Emily works downtown. So, she Drives. very good, drives to work, excellent. Our son Doesn't. excellent. Our son doesn't drive. Nuestro hijo no maneja. Our son doesn't drive. ¿Sale? Entonces, doesn't, porque es tercera persona. Aquí estamos hablando, bien, vean el ejemplo. Para he es doesn't. ¿Vale? Our son doesn't drive. He, Reads. ajá, es right. 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 Exactamente, se pronuncia right. He rides his bike to school. Él maneja la bicicleta o se va en bicicleta a la escuela. Ejercicio número 2. My parents Live. live, excellent, porque es papás y es plural, ¿sale? Hablamos de ellos y ellos es tercera persona y va sin S. My parents live in the city. My mother Takes. very good, takes a train to work. My father is retired. So, he Doesn't. work now. He also, Uses. excellent, uses public transportation. So, they, Don't. excellent, Fer, very good. ¿Qué onda, chicos, con los demás? Muy bien, Fer, excellent, I like it.
Me estás participando, eso me gusta mucho, pero ¿qué onda con los demás? También vamos a participar. That's right? Yo también participo, profe. Unido. Ok, pero que se escuche, right? Bien, very good, excelente. Entonces ya quedó el primer ejercicio. Lo contestamos dependiendo precisamente del pronombre o de las personas que estamos hablando. Y obviamente aquí arriba viene la instrucción gramatical. Obsérvenla, estudienla y practíquenla. Bien, verbos que terminan con S en terceras personas. He, she, vemos el primero que walk, se pasa a walks. Se va a pronunciar así, walk, walks. Write, writes. Study, studies. Watch, watches. Otra vez, repetimos. Walk, walks. Ustedes, please. Walks. 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 La L es muda. No pronunciamos la L, entonces sería walk. Walk, walks. Muy bien. Right, writes. Right. Right. Study, studies. Studies. Watch, watches. Watches. Watches, right? It's watches. Pero bueno, así lo pronuncian, watches. That's right. Y ahora tenemos precisamente del otro lado. ¿Cuál es, en este caso, cómo se transforma el do? ¿Cómo va a pasar para tercera persona? Does. Se pronuncia does. Does. That's right. Para go, goes. Exactly. Goes. Para have, Has. has, exactamente, has, porque es tercera persona, cambia has. Es un verbo irregular, es el único que tenemos que cambia de have a has. No se le agrega una S, sino se va a cambiar o se va a omitir la V y se quita la E, ¿vale? Este es un verbo irregular, pero es fácil de recordarlo, es el único. Has. Play, Plays. plays. Por ahí escuché un playes. Híjole, bien. Pero recuerden que en esa situación, ¿por qué es plays? Aquí tenemos precisamente la diferencia. Cuando yo tengo un verbo, como en study, el que estoy subrayando, vamos a poner otro color. Study, ¿sale? Termina en Y, pero va una consonante antes. Si va una consonante antes, entonces sí se cambia a I latina y se agrega ES. Eso lo vimos, acuérdense que lo vimos en la clase anterior. Va consonante Y, se cambia por I latina y se agrega S. Pero cuando va una Y y tenemos antes una vocal, no pasa nada. Cuando va una vocal Y, solamente agregamos la S. ¿Sale? Por eso es place, no plays. ¿Right? Entonces, plays. ¿Sí quedó claro ahí, chicos? Sí, teacher. Sí. I hope that. Thank you very much. Next continues. Bueno, todo eso lo van a hacer. Estos ejercicios los van a hacer en su libreta. Please. Y that's right. Next. Tenemos conversation, please, para armar las preguntas. ¿Vale? Vamos a formular preguntas. So listen the conversation. Page 38, exercise 6, conversation. I get up at noon. Listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. That's right. Ok, estoy preguntando básicamente a qué hora se levanta y le dice que se levanta a las 12, ¿no? Pero los fines de semana, generalmente o comúnmente muchos hacemos también esa parte de levantarnos muy tarde los fines de semana. Pero él le dice que se levanta al mediodía. That's right. Entonces una conversación, en esta conversación podemos observar, al menos en gramática, que tiene unas preguntas. Y las preguntas, por ejemplo, aquí está. Dice Jack, what time do you get up on Sundays? ¿A qué hora te levantas los domingos? ¿A qué hora te levantas los domingos? What time do you get up on Sundays? Observen precisamente que antes de, bueno, la pregunta inicia con un what, ¿sale? What time. Luego tenemos aquí otro abajo que dice, do you eat breakfast then? ¿Desayunas después? ¿Sale? Después de que se levanta dice, ¿desayunas después? Y empezamos con un auxiliar que es el do, ¿sale? Tenemos dos tipos entonces. En la conversación tenemos dos tipos precisamente de preguntas. Las primeras que van a empezar con el do, que es el auxiliar. Veamos precisamente este ejemplo.
¿sale? Do you play the piano? Do you play the piano? Entonces, muchas de las preguntas van a empezar con nuestro auxiliar do. Entonces, ¿cuándo utilizo do? Cuando estamos hablando de I, you, we y they. Voy a utilizar el auxiliar do y así van a empezar. ¿Cuándo voy a utilizar does? Does voy a utilizarlo cuando vea terceras personas del singular. He, she, it. ¿Sale? Si yo tuviera una WH question, por ejemplo, acá abajo dice where, what o when. Estas son las WH question. WH, ¿sale? Así se dicen WH question. Preguntas WH porque generalmente empiezan así con el what, where, when, why, etc. Si yo tuviera una WH question, esta va a tener prioridad, va a tener un primer lugar sobre mi auxiliar do, ¿sale? Si no la tengo, entonces va a tener prioridad el do. Pero en este caso, WH question prioriza precisamente el inicio de una pregunta. That's right, como lo vimos en este ejemplo. ¿Ok? Entonces, de igual manera, esa conversación la van a traducir para que precisamente entendamos que están hablando y practicar, mucho practicar. That's right. Aquí está. Simple person question. Cuando utilizamos do, does y cuando utilizamos el what. ¿Sale? Observen, por ejemplo, los ejemplos y cómo responder. Más que nada quiero que observen también cómo inicia la pregunta y cómo se responde, dependiendo de la información nuevamente. ¿Sale? Entonces, listen and practice, please. Page 39, exercise 7, grammar focus. Simple present questions. Do you get up early? No, I get up late. Does he eat lunch at noon? No, he eats lunch at 1 o'clock. Do they take the bus to class? No, they take the subway. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have dinner? At 8 o'clock. When do they take the subway? On Tuesdays and Thursdays. That's right. Entonces, dependiendo de la persona, también podemos utilizar el do o el does, ¿sale? Entonces, vamos a hacer nada más dos ejemplos. La primera dice, you get up early on weekends. Entonces, ¿tú qué vas a observar? Cuando tengas un examen acá, observa precisamente el pronombre. Entonces, you, y aquí ya rápidamente te transportas, y dice que para you se utiliza do, ¿sale? Siguiente, what time? Do. Excellent, nada más. What time? Do, excellent. Do you go home on Fridays? Your father. Do. No, aquí estamos hablando de papá. Observen precisamente la persona. Obviamente tengan cuidado. Es muy diferente el your al your. ¿Sale? You. You es el pronombre personal. Pronombre personal que indica tú o usted. Pero si lleva una R, entonces este your se convierte en posesivo. Y cuando es posesivo, tú. ¿Sale? Tuyo, perdón, este es tuyo. De ti, de que te pertenece. ¿Sale? Entonces, aquí estamos hablando de father, papá. Es tercera persona. ¿Sale? Entonces, ¿qué va? Does. Ajá, recuerden que no se pronuncia does, se pronuncia When is does. does. ¿Cómo el número? Does. Does. Exactly. Does. Siguiente. I'm sorry. Your mother. Does your mother cook every day? ¿De quién hablamos? Does. Ya hablamos de mamá, exactamente. Entonces es does. Siguiente, parents. Your parents. Does. Parents es padres y es plural. Does. No. Do. Do your parents, porque es plural. Parents, hablas de padres, son ellos. Entran en they y para they se utiliza el do. A ver. Luego tenemos la expresión when your parents stop. Do. Do exactamente. Seguimos hablando de papás. Do exactamente. That's right. De esa manera van a hacer los siguientes ejercicios. Porfa, lo van a terminar. That's right. Ojo, chequen mucho, por favor, de quién estamos hablando. Ya hicimos la indicación. Si estamos precisamente hablando de you, pronombre personal. Your, posesivo.
That's right. That's right. Y ya nada más lo último, por favor, chicos. Ay, bien, no nos da tiempo. Sí nos da tiempo, 2 minutos. Rápido. Aquí simplemente lo que quiero que realicen, lo van a hacer en la libreta, vamos a ordenar, ¿sale? Vamos a ordenar, tenemos un scramble de question. Vamos a ordenar las preguntas. Dice, por ejemplo, tenemos aquí donde están las letras en amarillo, arribita, tenemos palabras desordenadas. La ordenamos como en el ejemplo número 1. You check your email every day, ¿sale? Entonces, por ejemplo, vamos a ordenar la 2. Tenemos you, what time, lunch, do it. ¿Qué iría primero? I check Do. every day. No, solamente con las palabras que tenemos. I check my email every day. Las palabras que tenemos es you, what time, lunch, do it. Time. ¿Qué les dije que tenía prioridad? What time? What Exacto. El What what time tiene prioridad porque es double question. What time. Luego, time you no, va mi auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Lunch. Do. No, mi auxiliar es do. Exactamente. What time do. ¿De quién estoy hablando? what time do you lunch? You. Y luego va mi verbo. ¿Cuál es mi verbo? Eat. 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 Y luego va lunch. Y ya está. Y mi pregunta ya está cerrada y ya está abierta. Ahí está. What time do you eat lunch? ¿Ya vieron cómo entonces se acomodó? Precisamente. Ojo, chequen de igual manera las reglitas. Empezamos con double question. Tu auxiliar, esos no se van a quitar. Aunque tenga prioridad el what time, pero el auxiliar no se quita, ¿sale? Ya sea do o does. La última, por ejemplo, podemos hacerla. Dice, Now this class starts at 9 o'clock. pero las que vamos a ordenar, recuerden que ordenamos son estas, ¿sale? At, start, does, 8 o'clock, at this class. ¿Cómo empezamos? Start. No, porque es pregunta. Does. Dos, exactamente. Does. Empezamos con dos. ¿De quién estamos hablando? This class. Exactamente. Does this class. I start 8 o'clock. Start va mi verbo, exactamente. Start. At 8 Start. o'clock. At 8 o'clock, exactly. At 8 o'clock. Exactamente. Y ahí está precisamente mi oración. O'clock. Y ya la tengo. Y ya la ordenamos. Bien. Y la última, chicos, van a escuchar precisamente el audio y con su lápiz precisamente van a ustedes a señalar o palomear precisamente qué es lo que hacen. Dice, escucha, a Marsha hablando de su rutina semanal. Entonces, palomea los días que hace cada acción o cada actividad. Por ejemplo, tenemos una. La primera que estamos hablando de get up early. Se levanta temprano. ¿Cuándo se levanta temprano? Vas a escuchar el audio y vas a palomear. ¿Sale? Palomeas precisamente cada una de las actividades. Y eso se va a quedar precisamente como actividad, pero lo vas a hacer en tu libreta. That's right. Y ya nada más les subo precisamente la tarea al rato, el video también para que lo observen, etcétera. ¿Sale, chicos? Entonces, pues me dio gusto verlos. Buen inicio de semana. Cuídense y nos vemos en la siguiente clase. Que estén bien. Hasta Bye. luego. Gracias, hasta luego. Bye, bye, bye. Adiós, profe. Nos vemos. Bye, Gus.